todo lo que vamos a hablar acá es, a ver, es todo donde recorrer. Como decía, yo soy graduado de la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires con una gran satisfacción y orgullo. Soy un producto de la educación pública argentina y mis abuelos, que eran inmigrantes europeos, en 2 generaciones pude hacer la carrera de Economía en la UBA, estudiar en el Colegio de Buenos Aires y con eso ir a Harvard. O sea que este país a mí me ha dado oportunidades infinitas y por eso mi amor por la Argentina. Y bueno, y lo que nos convoca hoy es esta reunión. Entiendo que, que la cátedra de la materia se llama Estrategia País, la innovación científico-tecnológica con motor del desarrollo de la cuarta revolución industrial. Y yo elegí dentro de este gran repertorio temático bueno, que Roberto ha abierto y mostrado y desplegado. Con satisfacción veo, pensando a la Argentina insertada en el mundo de una manera sustentable, competitiva, global, con un rol que ustedes, la generación de ustedes es lo que lo va a hacer. Y como a mí sí me preocupó el futuro, en Oikos, este logotipo de Oikos, Oikos quiere decir economía en griego. Por eso era el nombre de mi primer empresita de consultoría cuando era estudiante de la facultad donde ustedes están sentados ahora. Y este logotipo tiene que ver con imaginar al ser humano en una comunidad, en un ecosistema global. Esto es la pictografía de lo que, de alguna manera, Roberto estaba mencionando como cómo nos imaginamos que Argentina podría prosperar. Y como decía María Eugenia, yo estaba preparando mi clase, que es una versión adaptada de lo que uno viene haciendo, porque, como decimos en Venture Capital, si uno quiere predecir el futuro, la mejor forma es inventarlo. Entonces, en Venture Capital, cuando uno quiere realmente decir cómo proyectar el destino que mencionaba Roberto y María Eugenia, hacia dónde queremos ir, pues de eso se trata. Los países se proponen estrategias basadas en sus capacidades que les permiten progresar, o las inventan. Israel, de hecho, que ustedes estuvieron en la casa anterior con Oren Gerstein, decidió que quería ser un país que compitiera en la economía del conocimiento, y Oren Gerstein, que de hecho es mi socio en Tel Aviv, bueno, fue beneficiario de una visión que Shimon Peres y Gal Erlich tuvieron de construir una economía basada en el conocimiento. Y como estaba con esta historia, a ver, estaba leyendo el diario ayer, digitalmente, y esto que parecían temas muy generales y muy a largo plazo, es la página 2 del diario de la Nación de la fecha de ayer. Y entonces, la agenda del mundo hoy está totalmente impactada por tratar de ver cómo el mundo diseña un camino, y Argentina tiene un rol en ese camino, de contribuir al progreso humano, al desarrollo económico y social, de una manera que sea compatible con que el planeta sea sostenible y sustentable. Esto quiere decir de una manera ambientalmente sustentable, medida, en este caso, por como hace Naciones Unidas, por la emisión de gases de efecto invernadero, que están produciendo grandes impactos en cómo estamos viviendo los seres humanos, desde las sequías hasta los incendios, con toda la variedad de catástrofes que estamos viendo que están aconteciendo, producto de cómo fue el desarrollo productivo de base industrial, básicamente, durante los últimos 2-3 siglos, que va a llevar a cambios muy grandes en cómo pensamos desde la macroeconomía hasta la microeconomía. La macroeconomía en el sentido de que cuando Roberto mostraba la medición del
progreso como PBI per cápita, te diría, hoy estamos pensando en que el PBI per cápita no es una buena forma de cómo medir el progreso económico, porque, y en particular en la economía del conocimiento, porque no computa, por lo que es la técnica de las cuentas nacionales, cosas que pasan y que son de impacto muy grande. Por ejemplo, todos usamos WhatsApp. Cuando yo uso WhatsApp, baja el Producto Bruto, porque a partir de que no le compro y le pago, como se mide habitualmente las cuentas nacionales a Telefónica o a Telecom, entonces no llega una factura por comunicaciones internacionales de tanto dinero, eso deja de estar parte de ser computado en el cálculo del Producto Bruto, y por otro lado, todo el mundo hoy habla mucho más, pero lo hace gratis, y eso no se mide en términos de un gasto que permita ser medido en las cuentas nacionales. Y de este tipo de cosas hay decenas. Cuando usamos Netflix, vamos menos al cine, baja la facturación de los cines, y en producto agregado, en términos de producto, de pronto hay cosas que no se computan, y sabemos que todos miramos mucho más cine que antes. Bueno, cómo la economía y la macroeconomía va a medir estas cuestiones es un desafío que está planteado, y en este sentido, cuando hablamos de bioeconomía, hablamos básicamente de una forma de que usamos recursos naturales renovables, esto es muy importante, renovables, para producir alimentos de energía basados en la economía del conocimiento. Y esto deriva en que, tal como veíamos nosotros, los suelos y la producción agrícola, la producción de ganado, la producción forestal, la producción de alimentos basados en la piscicultura, todo esto está cambiando de una manera abrupta, porque hoy, si uno quiere conseguir dinero para invertir en venture capital o lo que fuere, los estados nacionales, para poder financiar su desarrollo, uno tiene que mostrar que está usando su suelo con menos agroquímicos, que hay que ver cómo, hablo con mis amigos uruguayos, y están preocupados por ver cómo producen carne con menos emisión de metano, que es una discusión que está al rojo vivo en cuanto a cómo es el consumo de carne, la producción de carne y el impacto ambiental. Toda la producción que parte de la biogenética, de nuevas formas de producir árboles, que va a ser la forma más sustentable, como vamos a estar viendo, de producir los sistemas constructivos nuevos. Y por otro lado, pensar la economía de una manera, hoy se dice, más circular, no sé si esto lo han visto, donde no se trata de extraer de la naturaleza los recursos para producir cosas que luego tiramos y contaminar los mares y las tierras con plásticos y con baterías que no se degradan, porque finalmente eso tiene un impacto en la calidad de vida humana. O un deus ex machina, algo que viene totalmente de afuera, que es que la biología hoy se ha transformado en no una cuestión de ciencia académica, sino en una matriz que, combinada con la informática, permite producir cantidad de alimentos, insumos, fibras, combustibles. Todo esto medido, tal como lo vamos a empezar a ver en Argentina, cuando salgamos un poco del cortísimo plazo y veamos cómo el mundo está discutiendo las cosas, lo que va a ser el desafío de medir lo que estamos haciendo es lo que las Naciones Unidas proponen como objetivos de desarrollo sostenible. O sea que el mundo hoy está viendo que terminar con la pobreza, terminar con el hambre, no es un tema de Argentina. El mundo y globalmente tenemos el desafío de que para vivir mejor tenemos que comer mejor, tenemos que producir alimentos mejor, porque por comer murciélago crudo en China es que estamos como estamos con esta pandemia que tuvimos en global. Y entonces, cada vez que ahora uno presenta un proyecto de inversión,
sea financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Mundial, pero además ya el 60-70% de los fondos privados de las family offices europeas, el 50% de los estadounidenses, te piden, bueno, ¿cómo te estás vos ubicando para producir cosas que tengan una acción positiva en la gestión del clima, en desarrollar ecosistemas que sean sustentables y instituciones que sean compatibles con una mejor calidad de vida, mejor seguridad, mejor educación, mejor alimentación, etc. Y esto que, por un lado, a nivel de la economía global, de la macroeconomía, se traduce en objetivos de desarrollo sustentable, implica que uno produce nuevas enzimas, nuevos materiales de construcción, nuevas formas de producir automóviles, nuevos alimentos. No sé si con Oren habrán hablado, pero en Israel ya hicieron la primera fábrica de carnes cultivadas, es decir, partes de una célula y te fabrican un bife de lomo. Bioplásticos, a partir de que con aceite de castor hacemos resinas que producen bioplásticos en lugar de sacarlos del petróleo. Una cantidad de productos nuevos, y yo como ejemplo concreto, cuando termino esta reunión y me voy a Rosario, porque hace 10 años comenzamos con un proyecto llamado Queclón, es una empresa de biotecnología que produce enzimas industriales para mitigar eliminar el uso de químicos en la producción de aceites y de quesos. Y esto empezamos hace 10 años, es una inversión de $14 millones que se pone en marcha en San Lorenzo, porque en Rosario hay un hub importante de producción de biotecnología. Esta es una empresa que nace del CONICET. No sé, bueno, lo que mencionaba de María Eugenia Estensoro, Hugo Mencela es el líder fundador. Son 15 científicos de CONICET produciendo enzimas que desplazan la forma tradicional de cómo se producen alimentos hoy, reemplazándolas por seres vivos que se crean en el laboratorio con biología sintética, bioinformática. Y esta gente está discutiendo hoy el uso de este tipo de enzimas, ya no solamente para alimentos, sino también para producción de vacunas, y se va a discutir un proyecto que implica que con capacidad científico-tecnológica argentina, el equipo de Queclón va a producir una enzima que se vende a $50.000 el gramo. Pensemos contra $500 la soja por tonelada. Cuando seguramente ustedes habrán hablado de Satellogic durante esta materia, Emiliano Cargiman produce $15.000 por kilo en el espacio, comparado contra $500 de soja. O sea que cuando uno produce cosas que se venden a estos valores en el mundo, uno puede vivir mejor. Y para poder producir estas cosas, uno tiene que crear, tal como decía Roberto, tuve la suerte de poder escucharte, Roberto, efectivamente, uno tiene que producir comunidades que están totalmente insertadas en el mundo, y las comunidades, a pesar de todo, las dificultades que tenemos en Argentina tiene una comunidad de producción de gente joven en software. En el fin de semana me llamaba una amiga que bueno, su hijo, que tiene 28 años, gana $10.000 por mes que cobra en PayPal porque produce software para el Silicon Valley. Y tal como están las cosas, ya ni siquiera pasa por el Banco Central esta exportación, porque él las cobra en PayPal. El Banco Central no captura eso. Por supuesto que él no trae la plata a la Argentina, con lo cual ahora que con todo lo que ahorra, que quiere vivir en la Argentina, ese dinero lo tiene afuera. Distorsiones que se producen por el sistema de control que tenemos hoy con el régimen cambiario. Pero bueno, hoy uno compite creando comunidades inteligentes para crear oportunidades de inversión en el mundo que llamamos ESG, que es I es por ambiental, environment, S por social y G por calidad de la gobernanza público-privada. Entonces, el modelo de inversión que en Venture Capital estamos viendo hoy tiene que ver cómo yo construyo comunidades que producen bienes y servicios de manera sustentable, creando oportunidades de inversión que ya llamamos 5.0. Los japoneses ya hablan del 5.0.
Y sistemas constructivos se van a revolucionar. Uruguay tiene una empresa líder en esto, se llama Enkel. Empezaron hace 15 años, pero porque tuvieron que producir los árboles primero. Pero hoy tienen la séptima planta en tamaño en el mundo que produce sistemas constructivos inteligentes, que por cada tonelada, que por cada metro cúbico de este multilaminado de manera estructural que permite hacer edificios de 15 pisos, uno puede hacer un departamento de 80 metros cuadrados capturando 28 toneladas de CO2. O sea que ahora, si uno quiere producir un proyecto de inversión financiado por el BID o financiado por instituciones internacionales de calidad, no vas a tener que decir solamente el verso de que sos sustentable y lo querés hacer bien, sino que te vas a tener que mostrar los números de cuánto carbono estás capturando con tu sistema constructivo. Esto fue aprobado en Estados Unidos hace 4 años. Yo estoy trabajando con esta compañía en Uruguay, porque si queremos hacer una smart community tenemos que construir algún tipo de edificio, y no tengo ninguna duda que el futuro de la construcción de estas comunidades va a ser con sistemas constructivos nuevos que eliminan el acero y eliminan el cemento por el impacto que tiene acero y cemento en la producción de carbono. No sé si con esto me explico, Roberto, por favor, o María Eugenia. Sí. Cómo vamos a ir pensando muy distinto muy bien. lo que estamos haciendo, y estas cosas ya no son una cuestión de teoría en general o vocación en general, sino que están bajando a la práctica en cómo vamos a estar midiendo la inversión que hacemos de productos y servicios nuevos. Cuando yo veo las oportunidades que tenemos en esta parte del mundo para contribuir a un desarrollo sustentable, sin duda que el mundo está pidiendo que Sudamérica haga una contribución efectiva al desarrollo de alimentos, de manera que la cantidad de nutrición que el mundo necesita, que se multiplica por 2 mínimo para el 2050, para 9.000 millones de habitantes, va a necesitar de proteínas y va a necesitar de alimentos que sean producidos con tecnología. Y es así como hoy yo veo el campo. El campo no es más una actividad rentística, perdón, a ver cómo va ahí, donde un señor tira una vaca y la vaca, como era hace 100 años, crece y exportamos la carne a Europa, sino que es una actividad intensamente tecnológica, hasta ahora mucho más capturada de la revolución tecnológica en la biotecnología de las nuevas semillas, pero este informe de McKinsey, que es una consultora, una de las grandes consultoras del mundo, muestra cuál es el proceso de digitalización que ha habido en las distintas actividades económicas, ICTs, tecnologías de información, software. Esto está totalmente digitalizado ya. Comercio electrónico, finanzas, el éxito de Mercado Pago, de Ualá, que están destrozando el sistema bancario porque pueden incluir financieramente a usuarios de servicios financieros a un costo sustancialmente menor. Mi nieto, cuando estudie en la facultad, va a estudiar arqueología, va a decir, va a haber pirámides egipcias y había una cosa que se llamaban sucursales bancarias. La gente no va a ir más. No sé, en la generación de ustedes, seguramente ya ir al banco es una excentricidad, personalmente. Bueno, en todas estas actividades económicas, que empiezan en el software y en fin, medios, estamos totalmente digitalizados. Vemos que con todo, en agricultura, en la producción de alimentos, es donde todavía hay una enorme posibilidad de usar técnicas de la economía del conocimiento y digitalización para, con inteligencia artificial, saber qué está pasando en este terreno, en esta parte del campo, porque un satélite de Frontec, de INVAP, me dice que en este ambiente el rendimiento es tanto cuanto,
y que tengo que entonces mejorar la semilla o el fertilizante que pongo en cuanto, porque el dron que lo tengo midiendo a 5 metros o 3 metros me complementa la información del satélite, y el señor que está encima de una cosechadora hoy es un señor que está manejando un robot que conjuga toda esta información para mejorar la productividad en la producción de alimentos. Digo esto porque cualquiera que sea el rol que tenga Sudamérica, cuando digo Sudamérica digo el Mercosur, y me refiero básicamente a Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, en el mundo, esta parte del mundo es imprescindible a la sustentabilidad de la seguridad alimentaria global. El mundo lo sabe y nos pide que tengamos un rol en este sentido, usando ciencia y tecnología para mejorar de una manera sustentable la producción. Desde ya que esto implica que en biotecnología vamos a producir semillas que no van a necesitar de agroquímicos para hacer, eliminar pestes. Hay una empresa en Argentina, Bioeuris, que está desarrollando semillas nuevas que son resistentes a las plagas y a las plantas que no deben crecer, como se llaman, malezas. Las malezas. Por eso, yendo a mi actividad concreta, además de lo ambiental, combinado con la tecnología y la producción de alimentos, nosotros estamos enfocados en producir wellness. Hoy la medida probablemente del desarrollo y el progreso humano que va a imponerse dentro de no mucho tiempo no va a ser el producto per cápita, sino que el wellness. Cuán bien la gente vive, que incluye índices de calidad de vida, de educación, de seguridad, de salud, de calidad de la vivienda. Y cada vez, si uno quiere producir alimentos que los países desarrollados van a consumir, te van a poner este iPhone o smartphone y te van a pedir que esta ensalada, este tomate cherry, haya sido cultivado sin agroquímicos y que además la gente que lo cosechó, porque está trazado con un sistema de QRs, haya trabajado de una manera correcta, cubriendo desde un punto de vista laboral las condiciones adecuadas de trabajo de la gente que produce. Y esto aplicado a la producción de alimentos implica cosas sofisticadísimas como que va a haber una nueva fintech aplicada a la producción de alimentos, donde la gente que tiene silobolsa va a poder tokenizar y va a poder poner una criptomoneda que le dé valor a lo que tiene hoy plantado en el silo, con lo cual el sistema de producción de alimentos va a estar totalmente integrado con una logística que sea sustentable, eliminando producción de CO2 según la forma en que yo transporte los alimentos que estoy produciendo al mercado destino. Todo esto porque tengo inteligencia artificial aplicada a la producción, que hasta podrá ser robotizada en la cosecha. Y por eso yo veo que la producción, esta parte del mundo, y yo me ubico desde donde yo vivo, yo resido en Buenos Aires, pero imagino que en este mundo globalizado va a haber tecnologías, por supuesto, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, pero también de Israel y Estados Unidos, aplicadas a que todo esto aumente su productividad de una manera sustancial. Y cuando pensamos en estas cuestiones, los fondos de Venture Capital, que invertimos básicamente en emprendedores como ustedes, que salen de la universidad y tienen un PowerPoint y dicen, este es mi plan de negocios. Yo esto lo aprendí cuando vivía en Estados Unidos, donde un señor que quería jugar al tenis en la clase de tomaba Harvard, convocó a un amigo que le hiciera un programita que era del MIT, el amigo, y le inventó la planilla electrónica. Se llamaba Bicical. Probablemente vos te acordarás, Roberto, había una cosa llamada Bicical, que te hablando de 1980. Después del Bicical vino el Multiplan, después el Lotus, ahora todo es Excel. Pero todo eso se inventó porque un joven quería ver cómo hacía más rápido las cuentas para medir el impacto en el EBITDA o en el profit
que tenía cualquier cambio en las condiciones económicas o productivas. Y ese señor, cuando salió de la facultad, le dieron $2 millones para hacer un proyecto, una empresa, activo de la empresa, máster. Pasivo cero, balance no había. O sea que ningún banco en el mundo te financia a un señor que sale de la universidad con una idea o una patente. Para eso tenemos el Venture Capital, para invertir en los emprendedores que tienen innovaciones que pueden ser proyectos que escalen, que crezcan. Ustedes hablaron de Martín Migoya. Martín Migoya era un PowerPoint hace 10, 15, 10, 12 años. Y hoy vale, creo que mínimo $10.000 millones. Marcos Galperín era un PowerPoint en Stanford hace 15 años. Y vale $100.000 millones. Vale 30, 40 veces YPF. Es así como se está viendo la riqueza hoy en el mundo. Y decimos ESG porque ya no solamente... Yo desde hace 10 años que soy ESG, porque cuando tengo 2 fondos, uno en Argentina y otro en México, financiados por el BID y la IFC del Banco Mundial. Y siempre me pedían que tenía que ser ambientalmente sustentable, no podía producir contaminación, tenía que ser socialmente. Me pedían cuántas mujeres trabajan, cuánto trabajo genero, qué diversidad tiene lo que usted está invirtiendo. Y también me pedía que sea transparente en las prácticas de gobierno. O sea que ya lo éramos, pero ahora nos lo van a medir. Me dicen, bueno, decime cuánto CO2 capturás. No solamente en lo que producís directamente, sino en todo el supply chain, en toda la cadena productiva que hace a lo que vos estás produciendo. Y para inspirarnos, hoy no hay que irse muy lejos. Te diría, hoy para mí, en mi opinión, Roberto y María Eugenia, el país de América Latina que ha trazado mejor su proyecto destino se llama Uruguay. Esta gente en Uruguay ha creado las condiciones de respeto por la ley, de calidad de vida, de prácticas no corruptas, de sistemas sustentables, predictibilidad, que en una conferencia que estuve con gente de Estados Unidos hace no más de 15 días, les he visto como The Shining Star, con lo cual no es que tenemos que irnos a Suiza para imaginar lo que tenemos que hacer. Uruguay se lo está proponiendo. La duda que yo tengo es si Uruguay va a quedar siendo solamente un Luxemburgo de servicios financieros o va a ser un Singapur, una Estonia, en términos de proponerse una estrategia de país basada en la economía del conocimiento sustentable. Y no tengo ninguna duda, bueno, Migoya se habló, no, seguramente estaba basado en Montevideo, porque muchos de estos emprendedores han migrado a donde el país ofrece condiciones para poder prosperar de una manera insertada al mundo transparente. Siguen creando empleo en Argentina, pero te diría, para mi sorpresa, hoy el país más inspirador que tenemos es Uruguay, creo yo. Y el 13 de octubre del 2000, o sea que no hace un mes, la ministra de Economía de Uruguay, la Azucena Arbeleche, lanzó la emisión de un bono verde, tanto para proyectos públicos como privados. Uruguay ya genera el 98%, dicen ellos, de su energía renovable, esto hace mucho tiempo. Con lo cual pueden financiarse con bonos verdes. Implica que estás emitiendo un bono que te financia a una tasa de descuento de tu riesgo país, un país que ya es grado de inversión. Conclusión, si uno hoy quiere tener un proyecto que el mundo te compre como proyecto de país, Uruguay para mí es muy inspirador. Y por supuesto, en mi caso estoy totalmente no tengo fronteras. Yo arranco a la mañana hablando con Israel y termino a la noche hablando con el Silicon Valley. Ese es mi día típico de trabajo y traigo tecnologías para esta parte del mundo, como lo he hecho en Argentina. De hecho, el proyecto de CITES es un proyecto en el cual, como María Eugenia conoce, tuvimos bastante que ver en articular la visión que tenía Sancor Seguros con el modelo israelí de desarrollo tecnológico basado en patentes, ¿no? Y bueno, ¿qué hora es a todo esto? Lisandro, ¿podemos ir cerrando así queda tiempo para las preguntas? Bueno, acá estamos. Termino como empecé.
si vamos a tener proyectos que quieran ser presentados a fondos de Venture Capital, de los que califican hoy de calidad, esos proyectos van a decir, bueno, yo contribuyo de tal manera a reducir pobreza, a reducir hambre, a mejorar salud, o mejoro en calidad, o en diversidad, y entonces las oportunidades hoy no se miden solamente por cuánta plata gano, sino que además eso tiene que ser compatible con qué calidad de vida genero. This is it. Buenísimo. Buenísimo, Lisandro. Yo tengo, Gracias, Lisandro. Muy bueno. Yo tengo un par de preguntas, y es, ¿cómo ves a la Argentina para encontrar proyectos, invertir, o posicionada en esta economía del conocimiento respecto de Latinoamérica? Vos que mirás toda la región. Sí, sí. Una cosa es cómo veo a los argentinos y otra cosa es cómo veo hoy la Argentina como país en el mundo, ¿no? Uh-huh. Cuando yo empecé con el tema de Venture Capital en 1900, con vos, María Eugenia, estábamos con Endeavor y empezamos los primeros fondos de Venture Capital en 1998, te acordarás. Era la época de Wenceslao Casares, cuando empezamos con eso en 1998-99, y estaba por supuesto Ale Oxenford y estaba Marcos Galperín como ejemplos icónicos de en aquel entonces la inversión tecnológica e innovación era en comercio electrónico, básicamente. Para sorpresa de toda América Latina y de Estados Unidos, 2/3 de toda la inversión que hubo en innovación en Venture Capital en los 90s fue a emprendedores argentinos, y de ahí salió Mercado Libre, de ahí salió Despegar, de ahí salió de Remate, que se lo quedó Mercado Libre, pero después fue OLX, y de ahí salió Endeavor, como María Eugenia no lo ha dicho, pero Endeavor Argentina fue el primer Endeavor operativo en el mundo. O sea que no hay ninguna duda que Argentina tiene una masa crítica de emprendedores innovadores de calidad. En aquel entonces era comercio electrónico, pero hoy en FinTech, yo estoy invertido en una compañía llamada Technisys, que compite a nivel global en software para bancos, es un unicornio. Tenés Ualá, que nació acá, es un chico de 34 años, Pierpaolo Barbieri, trabajó para mí cuando tenía 18. Se fue a Harvard, volvió, empezó con su empresa y hoy ya vale $2.500 millones su empresa. O sea que Argentina sigue teniendo emprendedores de calidad, y Hugo Mencela, o empresas como Bioceres, en biotecnología, son grandes revelaciones. Lo de Hugo Mencela va a ser un batacazo. O sea que Argentina tiene la masa crítica de emprendedores innovadores, de ciencia, tecnología, de ciencia básica como para. El asunto es cómo, en el lenguaje de Roberto Serra, hacemos un corredor que nos permite transformar en tecnología con impacto en el mercado, y sobre todo hoy retener a ese talento en Argentina, que el mundo se lo quiere llevar. Porque a ver, un tipo como Hugo Mencela, siendo investigador del CONICET, creo que gana, no sé si son $100.000 por mes. Es decir, estamos hablando en dólares de $500, $600. 500, $600 por mes. Lo cual quiere decir que ese señor en Argentina está ganando $7.000, $8.000 por año. Ese señor en Estados Unidos, en Israel, gana $200.000. O sea que hay que tener una vocación muy grande en este tipo. Tenemos que saber aprovechar que hay gente que tiene vocación, porque la calidad de vida en Argentina sigue siendo buena, para retenerlos acá
y eso depende básicamente de decisiones que tienen que ver por la gestión de políticas públicas del gobierno y de lo que sepamos elegir y lo que sepamos elegir en las elecciones que nos convocan. Argentina es una excentricidad con 50% de inflación. O sea que cuando yo vivía en Estados Unidos, un editorialista del New York Times, Leonard Silk, dijo: Argentina es un misterio en el medio de un enigma. ¿Cómo puede ser que con estos recursos y con este talento, esta innovación que muestran los argentinos tener, no sea un país como, te diría, como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, comparables que en su momento tuvimos, y bueno, hoy tenemos menos Producto Bruto per cápita que Chile, o sea que yo creo que Argentina tiene una oportunidad, los argentinos sin duda, o sea que no tengo ninguna duda que los argentinos calificados, educados y demás van a tener trabajo, porque además, ya ni siquiera por lo que decía Roberto Serra en su presentación inicial, no hay fronteras, y cuanto más digital sea lo que vos producís, tanto menos frontera hay, con lo cual, sea producciones multimediales, contenidos, software, biotecnología aplicada, inteligencia, algoritmos para inteligencia artificial aplicadas a la producción de alimentos, del campo, de lo que fuere, los argentinos tienen esa oportunidad. Que Argentina como país la capture depende de que sepamos traducir los argentinos a una institucionalidad que nos coloque de vuelta en el mundo, digamos, normal. Y cuando digo normal, no me refiero a Suiza, me refiero a un mundo como el de Uruguay. Buenísimo, Lisandro. Bueno, ahora los alumnos, si querés podemos sacar la presentación y así nos vemos todos. Claro. Y preparen sus preguntas. ¿Quién quiere preguntar? Yo, María Eugenia, ¿puedo hacer una pregunta por más que Sí, claro. de otro grupo? En realidad, una vez vi una charla TED que me abrió un poco la cabeza. Nosotras, la estrategia país que estamos creando es básicamente todo lo que estuviste hablando hoy, así que siento que la clase fue hecha para nosotras. ¿Vos creés que el mundo está dividido? Para mí, hay tres grandes sectores: el de biofarma, el de biocombustibles, ¿y crees que el de bioalimentos va a ser potencialmente uno de esos sectores? Te diría, la bioeconomía engloba todo eso. Por eso ponerle como título, hoy ya se está hablando muchísimo de ver todo el desarrollo productivo bioeconómicamente sustentable, y el mismo científico, Ana, Hugo Mencela, el mismo científico que se sienta en el laboratorio y diseña una enzima que mejora la producción de los aceites, y usa para eso bioinformática, y para eso entonces usa unos algoritmos que le permiten identificar un gen que está en volcán de Vesubio, que trabaja a 95 grados, y como necesita que la enzima en la planta de Molinos, en San Lorenzo, funcione a 95 grados, le pone esa bacteria adentro de esta enzima, y entonces la enzima trabaja a 95 grados. Bueno, ese mismo científico tiene la cabeza para decir, bueno, además hacemos esta enzima, pero no para producir alimentos, sino para producir tal enzima que mejora, ni siquiera mejora, es imprescindible para la producción de Pfizer y Moderna. Es la misma cabeza la que arma tanto el producto de alimento como el producto de farma. Después cambia mucho cuánta plata tenés que invertir para llegar, porque para llegar a producir un producto como una enzima para alimentos, vos digamos, con 50 millones de dólares en el mundo lo haces. Pero para poder producir un medicamento que sea aprobado por la FDA, Food and Drug Administration de Estados Unidos, el ANMAT de Estados Unidos, te vas a tener que gastar 400 millones de dólares. Con lo cual, si no nacés global de entrada, en Argentina y en Sudamérica no están esos 400 millones de dólares. Te vas a tener que hacer global de entrada. Que eso es lo que hicieron los israelíes.
Los israelíes cuando generan sus proyectos, sus productos, nunca piensan en Israel. Si son 8 millones, creo, no más que eso. Piensan automáticamente primero en Estados Unidos, después en Europa, después en China, después en India. Piensan en los mercados globales grandes. Y te saco de ahí, cuando vos... no todo es bio, porque todo lo que sea entretenimiento son industrias globales. Cuando uno produce cine o produce un videojuego, estás produciendo para el mundo global, y de hecho Asia es un gran consumidor también de este tipo de cosas. No todo se reduce a lo bio, pero lo bio es... ser biosustentable se transforma en un mandato para tu generación. Bueno, yo no sé, pero a ver, yo reconozco que cuando me lavo los dientes, tengo que pensar si cerrar la canilla. Mis hijos no. Mis hijos ya vienen con la genética de que, papá, ¿cómo no cerrar la canilla que te estás lavando los dientes? Bueno, otra pregunta que tenemos. A ver, ¿quién quiere preguntar algo más? No se pongan tímidos, que yo tengo un montón de preguntas, ¿eh? También yo preguntaría, ¿cuántos de los que están, que son 33, el resto 3 que somos nosotros 3, son 30 alumnos? ¿Cuántos quieren ser emprendedores entre estos alumnos y tener proyectos como el de Ana? Quiero decirte una cosa, proyectos bio generados por mujeres de tu edad, te diría, anotate, te lleva María Eugenia de la mano en WeExchange, te diría, hay fondos dedicados específicamente a invertir en mujeres con proyectos tecnológicos. Me interesa mucho la parte de alimentos en general, me parece que es una industria que tiene mucho potencial y que todavía queda mucho por avanzar. No sé, por ejemplo, que hoy se haya aprobado, bueno, ya la ley de etiquetados y que estemos en 2021 y que se tenga que debatir eso, me parece que falta un montón por recorrer, por eso me parece un sector que me interesa bastante. Te diga, ¿cuál es la foto del futuro? Tu alimento no solamente va a tener que estar etiquetado, sino que va a tener que tener un QR que va a venir con un video de cómo fue que se plantó, cosechó, gestionó, transportó desde que nació. Lo que hoy tenés cuando te compras una pilcha de Patagonia que te traza hasta la India, de donde vino el algodón o lo que fuere, esto lo vas a tener en los alimentos, te diría, ya está, ya está. Yo me compré el otro día una botella de vino que venía con el QR que trazaba la historia de esa botella de vino. Ya está. El mundo te lo va a pedir. Primero los más desarrollados en Europa. No vas a poder exportar nada a Europa, Estados Unidos, Japón, si no viene trazado así. Y con el tiempo también eso va a caer en China y en el resto del mundo, porque el mundo va a privilegiar la calidad global de lo que está comiendo. Sandro, cuando Hola. vos decís, perdón, una pregunta, ¿no? Sí. Hablando de la producción de alimentos, y a ver si podemos tener respuestas breves, porque así hay más. Nosotros hablamos del gran potencial de Argentina y Sudamérica, y lo vimos en tu gráfica. Sin embargo, el segundo productor de alimentos del mundo es Holanda, exportador de alimentos, ¿no? Y uno siempre se sorprende, y además ellos Sí. creo que exportan más alimentos para humanos. Holanda está, te diría... Y nosotros seguimos exportando forraje. Sí, a ver. ¿Cómo hacemos ese salto? ¿O qué? Sí, sí, te diría, es excelente y de hecho das en un clavo, porque, a ver, una parte de lo que exporta Holanda de alimentos, en realidad es porque Rotterdam es el puerto de entrada y entonces entra y después sale todo para Alemania. Una parte es eso, pero te doy la derecha. La Universidad de Binningen, las cosas que yo veo y algunos productores argentinos están en contacto con la Universidad de Binningen, que están desarrollando todo lo que es la producción de alimentos sobre la base hidropónica, urban farming, producción de proteínas. La primera carne cultivada se hizo en Holanda. Efectivamente, te diría, no estamos hablando de los próximos 10 años, pero si a 20 años los ganaderos argentinos se ponen las pilas para ver cómo vamos a competir con carne cultivada, es que vamos a quedar afuera del mapa. Con todo, cualquiera que sea la producción, a ver,
por ejemplo, cuando hablas de carnes, hoy yo hablaba con, perdona si soy tan extenso, pero hablaba con Ray Lane, que había sido mi jefe en Booz Allen Hamilton, que fue el financista que financió como venture capitalist a la hamburguesa vegetal, esta de Impossible Foods. Decía, mira, Lisandro, la mitad de los alimentos que se van a consumir en el 2050 los estamos inventando ahora. La hamburguesa es una hamburguesa que tiene gusto de hamburguesa, textura de hamburguesa, pero no es carne, es vegetal, y entonces en realidad se produce con proteínas de lenteja, garbanzo y algo de soja, y para esa proteína vegetal vas a tener que seguir produciendo la agricultura de una manera sustentable, con lo cual va a cambiar, pero finalmente siempre vas a necesitar agua. Y te diría, llevado al límite, por los israelíes, por más ciencia que tengan, no tienen agua. Por ahora no tienen agua al menos. Y entonces necesitan pasar por Sudamérica para transformar su biotecnología en un producto que sea comestible, en escala, ¿no? Ok, pero exportar Si me preguntas, cuando lentejas o está garbanzos... congelada María Eugenia, solamente... A ver, Florencia, ¿querés Si me hablar? preguntas qué estamos exportando al Asia, estamos exportando agua envasada en soja, llevado al límite. Ok, bueno, Por eso Florencia no primero y Sí, después perdón. Facundo. estoy convencido de que Perdón, cualquiera pueda producir agricultura. ¿Cómo? no, perdón, muy buena charla, primero. Gracias, porque nosotros, por ejemplo, mi pregunta está enfocada tal vez Florencia en mi Rojo. grupo. Sí. Eh, o sea, mi grupo lo que desarrolló o lo que intentó desarrollar, lo que estamos intentando desarrollar es Agro 4.0, pero vos justamente hablaste de la Agro 5.0. Y me acuerdo de una charla que tuvimos con Ricardo Pascal, que también era de Uruguay, un representante de Uruguay, que él decía básicamente de saltar como etapas. Y nosotros siempre nos quedamos como en las bases, ¿no? En lo principal, muy cortoplacista. Y yo te quería preguntar con respecto a lo de la bioeconomía, bioproducción y todo eso, ¿cuáles serían los primeros pasos que se podrían llegar a dar o qué ejemplos podríamos nosotros llegar a tomar como para poder llegar a decir, Hola, bueno, hola. nos enfocamos en esto? Sí, ¿se escuchó? Sí, se escuchó, pero me parece que le anda cortado a Lisandro. Ah, Lisandro, si querés probar sacando el video, a ver si te mejora la conexión. ¿Se congeló? ¿Escuchás, Lisandro? Sí. ¿O te congeló? A ahí ver. está, hubo un... No sé, reitero la No pregunta. escuché la pregunta. Sí, Sí, a ver. en resumen era porque nosotros para el trabajo, para la investigación, tenemos que enfocarnos básicamente en países o empresas que hicieran algo de esto y nosotros no tenemos como un punto de partida porque no está muy desarrollado, por así decirlo, la bioeconomía, la bioproducción, la biotecnología. Y quería preguntarte cuál sería o cuál podría ser nuestro punto de partida para empezar con ese desarrollo, porque lo veo como muy lejano y bueno, nada, tendremos que saltar etapas para poder llegar a reinsertarnos en la economía, ¿no? A nivel global. Yo te diría que ustedes no lo han invitado a Tomás Peña de Yield Lab, por ejemplo, a estas reuniones. Te diría, entra a yieldlab.com, hay 1000 proyectos, 1000 en América Latina, de los cuales unos 300 están en Argentina, de innovaciones para la producción de alimentos de base agrícola basados en ciencia y tecnología. Eso va desde, no sé, que hoy, por ejemplo, del último mes, tenés Tomorrow Foods, una compañía que está instalada en el Parque Industrial Suárez, que produce ingredientes para justamente las hamburguesas vegetales. Tenés Ucrop, todo lo que tenga que ver con trazabilidad, te diría, para poder trazar la producción de un alimento,
tenés que arrancar desde cuando se siembra hasta cuando se entrega en el puerto de Rotterdam de María Eugenia. Y todo eso son aplicaciones matemáticas desarrolladas para... encantado, no lo tengo acá a mano, pero te puedo pasar vía María Eugenia un par de fuentes de donde sacar 10 ideas sobre qué hacer. Buenísimo. Que están haciendo hoy. Buenísimo. A ver, Facundo. Sí. Perdón. Hola, ¿qué ¿Podría tal? Sí. repetir, podría reiterar la página? Ahí lo están poniendo también por chat. Yo porque no sé cómo se letrería. Yield será YIELD, ¿es? Lisandro. Sí. Ah, ahí está. Ahí Yield la Up. puse en el chat. Ya está en el chat. Sí, sí. A ver. Bueno, Facundo. Hola, ¿qué tal, profesores? Muy buenos días. Lisandro, muchas gracias por tu presentación. Mencionaste, hiciste énfasis en que los emprendedores empezaron con un PowerPoint y ahora valen esos PowerPoint millones de dólares. Creo que, claramente la industria del futuro es la del PowerPoint. No, un breve chiste. Pero nosotros consideramos como grupo que uno de los grandes problemas dentro de la nueva globalización de la industria del conocimiento es el hecho de la fuga de talentos. ¿Cómo considerás vos que Argentina puede retener a esos emprendedores con sus PowerPoint para que no se los lleven al exterior? La verdad es que tu generación, cuanto más digitales son, más nómades son. Es más, amigos de mis hijos que trabajan en el Silicon Valley hoy se compraron una motorhome y trabajan desde el Gran Cañón del Colorado. Y lo mismo, salió un artículo en La Nación del fin de semana sobre los nómades digitales. Vos producís software, podés trabajar por cualquier lugar del mundo. Yo te diría, retener al talento implica que lo que vos producís, los dólares que producís, los podés tener legalmente. O sea que este tema del mercado cambiario, del cepo, todo esto no funciona. Sí, a largo plazo no funciona. ¿Cómo vas a convencer a una persona de tu edad que le pueden pagar en PayPal directamente $30 por hora que no lo haga? Que y ni siquiera por PayPal, te diría, y ahora te lo mandan por cripto. O sea que te diría, pretender que un gobierno puede estar controlando en el mundo lo que esté pasando en todo el ecosistema final, realmente es absurdo, es una visión muy corta. Así que Argentina tiene condiciones de calidad de vida natural, personal. Los argentinos somos tipos latinos en ese sentido y sigue siendo un país en el cual a la gente le gusta vivir. Y hay temas, y además hay temas, hasta el tema, desde el punto de vista climático. Yo tenía un amigo ruso que era un doctor en física de la Universidad de Moscú, graduado un postdoctorado en Harvard y se vino acá. Se puso una empresita de impresoras 3D. Le pregunté, ¿me puedes explicar por qué estás acá? Y me dice, mira, yo viajé por el mundo y ¿dónde tenés una ciudad tan cosmopolita como Buenos Aires que tenga tan buen clima a lo largo del año? El principal problema que tiene Uruguay para llevarse el talento es que la gente en Uruguay en general se aburre. Te diría, la calle Pou, Buenos Aires es una gran capital. Te podría decir que Rosario, Mendoza, Córdoba, son lugares donde la gente le gusta vivir. La sociedad del conocimiento implica que vos en 15 minutos tenés posibilidad de estudiar, de tener entretenimiento, de verte con tus amigos, de ir a trabajar, todo a 15 minutos biking distance. Para eso necesitas tener comunidades que sean comunidades urbanas, de alguna manera, y Buenos Aires tiene ese capital, Bueno, a ver un segundo. Tal vez lo que dice Lisandro es generando estímulos y no cepos, no barreras, ¿no? ¿Cómo incentivás para que
la gente del campo, en vez de que le saque su ganancia con las retenciones, use esa ganancia para hacer agroindustria .5, no sé cómo dijeron, agronegocio .5, y no que sigan haciendo lo mismo de hace... Pero no hay ninguna duda que Y- mejorando la infraestructura, mira, yo estuve en Tres Arroyos, por ejemplo. La mejor escuela secundaria técnica de la Argentina está en Tres Arroyos, son todos profesores universitarios, 1000 alumnos, una escuela IB, International Baccalaureate, tienen laboratorios que no tienen ni el Colegio Buenos Aires ni la ORT, y estoy dando ahí unas clases de capacitación a chicos de colegio secundario con drones para agricultura de precisión. El interior de la Argentina, productivo, tiene una vitalidad que hay que mejorar, por supuesto, las condiciones de conectividad de transporte, de infraestructura de salud, para que no te embarres cuando vas con tus Hilux al campo. Pero eso, te diría, eso se resuelve. Simplemente se resuelve eliminando la corrupción en la gestación en el uso del presupuesto público. Tan sencillo como eso. Florencia, no, Flor. Sí, sí, perdón Laura. Yo quería preguntar, que yo en parte comparto mucho de lo que dice, pero también me genera dudas cómo se evita el crecimiento de la brecha, ¿no? Entre los que no tienen estas oportunidades y no solo de por ahí llegar a tanto, sino que hoy la tecnología deja cada vez afuera más profesiones, no profesiones, pero más tareas, ¿no? Yo en mi trabajo, bueno, conozco a algunos empresarios de empresas chicas, la Bragadense y demás, donde me han contado que tareas que antes hacían con 30, 40 peones en la cosecha, hoy la hacen con una máquina, ¿no? Y toda esa gente queda totalmente fuera, de alguna manera, del sistema y de los avances. Entonces esa pata me cuesta muchísimo verla porque en algún punto se necesita de la sinergia entre los empresarios que más tienen o más generan y el Estado también, porque Eso esa se gente... llama, ¿cómo es tu nombre? No te veo. Florencia. Eso se llama educación, Flor. Y educación no necesariamente, te diría, de posgrados universitarios. María Eugenia conoce bien una startup que se llama Arbusta, que capacita a jóvenes que vienen hasta de villas en testeo de videojuegos para Disney. A partir de ese momento, esa persona comienza a tener una capacitación que le permite trabajar. Te diría, por supuesto que vas a necesitar menos peones para el campo para cosechar, pero vas a necesitar más gente a nivel de salud, porque hoy nos vamos a morir a los 100 años. Y esa gente va a haber, hay muchísima mayor demanda de gente vinculada a cuestiones de salud y culturales, si querés. ¿Cómo? De cuidado, ¿no? No, no solo médicos, sino gente de Claro. cuidado, claro. Sí, pero también de personal trainers y hoy de gente con las cuales uno combina su vida de una manera saludable que implica deportes y actividad física y reflexión y meditación y etcétera. Te diría, esta discusión ya la tuvo la humanidad cuando hay una obra de Discépolo donde los Mateos estaban en contra los Mateos del carro de caballo, ¿no? Estaban en contra del automóvil. Bueno, lo que te puedo decir es que desde el punto de vista humano, las actividades que se pueden generar sobre la base de gente que esté educada se multiplican y por supuesto que te diría, todavía tenemos pendiente la revolución en la productividad educativa, y lo cual implica, esto ya es otro capítulo, otra materia, pero cambiar muy grande. Hoy podés acceder a educación virtual de una manera, te diría, muy transparente, pero implica tener una política muy fuerte de cambio de cómo funciona toda la estructura docente, ¿no? Mira, cuando Sarmiento importó sus 120 maestras, una maestra en Argentina ganaba el doble que una maestra en Estados Unidos. Entonces, arranca por cómo es la carrera docente. En Finlandia, los mejores graduados universitarios son los que van a ser docentes. Te diría,
ese no, por supuesto que implica un cambio muy grande en cómo funciona hoy el gremio docente. Pero bueno, yo en ese sentido soy optimista. Yo creo que la tecnología hay que usarla para mejorar la calidad de vida. Bueno, Lisandro, ha sido una clase súper interesante. Lo dejo a Roberto que haga el cierre, ya estamos pasados de hora, pero creo que hemos abarcado mucho y han visto de una manera muy clara de lo que estamos hablando y cómo se puede hacer desde Argentina. Y la última pregunta de Flor sobre el tema de la desigualdad es importante, pero siempre es incentivando y anticipándose a los temas y no poniendo barreras y cercos y controles y subsidios y todo para evitar porque el mundo va a avanzar, los automóviles se hicieron y los coches de caballos se fueron reemplazados, eso va a pasar. ¿Cómo nos preparamos, que es lo que estamos haciendo en el seminario, para ser protagonistas y no víctimas de esos cambios? Roberto. Bueno, muchas gracias, Lisandro. Fue muy buena la charla y en el mismo sentido de lo que nosotros estamos tratando. La respuesta a la pregunta de Flor mía es exactamente igual que la tuya y siempre yo defiendo el tema y por algo también pusimos un seminario como este de estrategia país, hicimos uno de estrategia de educación también y creo que el tema de educación es uno de los temas más importantes y bueno, para conseguir la igualdad y todo eso, el tema de educación es básico y estoy totalmente de acuerdo de que cambiar todo. Y estamos trabajando con proyectos nosotros desde acá también de decir, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar desde jardín de infantes, primaria, secundaria, todo? Y bueno, trabajar en eso. Creo que el futuro estamos lejísimos de cómo funciona y pudimos conseguir también gente de Finlandia que charló con nosotros, de Alemania, de distintos países, para poder armar una forma diferente. Bueno, y los chicos están trabajando en esto también. Creo que por ahí pasa la cosa y la educación es fundamental para poder desarrollar a cualquier país y con todos los cambios que hay ahora, estamos en el medio de cambios tremendos y la educación es fundamental. Así que bueno, muchísimas gracias, Lisandro, muy buena Gracias. fue todo lo que Gracias, pudimos siempre ver un hoy placer, y trabajar en Gracias conjunto. María Eugenia y Roberto por la invitación. Muchas gracias. Muy buena clase. Gracias, Lisandro, muy bueno. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buena semana para Al todos. próximo cuatrimestre, Lisandro. Placer, gracias. Emiliano. Ahí estás, Emiliano. Quedó ahí, se quedó dormido. Lo saqué yo. Sí, algunos quedan, viste, ahí. Excelente, Sí. la verdad que me encantó la charla. Sí, muy bueno. Y siempre, la verdad es que me quedé pensando en el final de decir, vayas por donde vayas, volvé siempre a la educación. O sea, es terrible, es como un laberinto donde volvés siempre al mismo punto de partida y que no se haga foco realmente con mucha fuerza desde nuestro país. La verdad que es terrible lo que perdemos, la gente que se pierde. Sí, no, es tremendo, Que se es pierde. tremendo. Y es lo que Sí, planteaba él de Uruguay. Uruguay lo tiene, está consciente de todo esto y están trabajando en Sí, educación, están trabajando en todas las cosas. sí. Y trabajando en el tema de alimentos. Yo trabajé mucho en Uruguay con el tema hay un conjunto yo trabajé para el grupo Casino de allá, que es de Devoto, Disco y todos ellos. Con el gobierno Sí. hicieron un acuerdo para vender comida saludable y desarrollar. Entonces se pusieron góndolas grandes con comida saludable, trabajamos con nutricionistas, con un montón de gente para conseguir qué productos son los que hay que poner, qué cosas son, y bueno, Claro. y se armó toda una cosa, y lo que vimos fue increíble. Terminaban Increíble. vendiendo más las empresas de cereales
pymes uruguayas con comida saludable que Kellogg's o Que una que las extranjera. otras. Increíble. Claro, pero- le pegaron de una manera increíble. Entonces el desarrollo ese son cosas que te llaman mucho la atención, Sí. pero trabajando de Y esa vos manera se fíjate, consiguió otro claro, mundo. y fíjate que vos decís, bueno, ¿qué plan, cuántas acciones hicieron? 2, pensarlo y hacer alianzas. Claro, El y por resto, otro lado el gobierno, por ejemplo, te prohíbe poner sal en los restaurantes. No podés tener sal, lo tenés que pedir si querés. sí, Y te dicen, sí, yo la traigo, pero es mala. claro. ¿Te acordás que acá en un momento existió algo parecido y después quedó sin efecto, me parece? Y en algún momento que intentaron hacer eso en los restaurantes, de que no te la traían y la tenías que pedir. Pero no sé en qué Allá quedó. tomaron mucha conciencia desde el gobierno y después lo transmitieron y armaron cosas, pero se tomó Sí, mucha conciencia de decir, la salud, hay que trabajar en la salud, hay que trabajar en la educación, hay que trabajar en claro. todos esos temas. Y se hicieron una cantidad de cosas que funcionan. Trabajaron en serio. Lo que pasa es que acá seguimos, bueno, somos más cantidad y hay tantos intereses creados, tenemos Claro, hay tantos muchas cosas que son, cosas que viste vos hay mucha decís. corrupción en el medio de todo, entonces es muy difícil. Sí, 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 es Y los muy gremios difícil. que juegan en contra, no. Mira, yo a mí me había llamado la atención y me había asustado cuando implementé SAP en Mondelez. Estábamos ahí en la planta, viste, en Pacheco. Bueno, 2x3 teníamos que entrar, viste, cual investigadores ahí secretos por otra puerta, porque cortaba el gremio de camioneros la puerta y ponía gomas y viste, incendio, bueno, y no nos dejaban entrar a la planta. Entonces, los que éramos del proyecto entrábamos por otra parte, donde no estaba el gremio, bueno. Y en un momento que fui a la planta, vos ves, bueno, estaban ahí que están, viste, con los paquetes de galletitas, qué sé yo, y de ahí me quedó en la cabeza que viste las galletas de arroz, esas como si fueran una tostada larga. De ahí me quedó, nunca más como las de las puntas del paquete. Porque, o sea, es manual eso en algún momento, ¿no? Entonces, las personas que lo hacen están con las manos así, como vos y yo. Y vos decís, ¿cómo hacen eso? No, mi pregunta fue por una semejante fábrica, cuando fui dije, perdón, y todo lo que fabrican, que Terrabús, me dice, no, lo que pasa es que si le sumamos el tema del guante, el gremio exige que se pague un adicional porque bla, 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 y eso era millones de pesos. O sea, yo no podía creer, dije, nunca más como las galletitas de las puntas, ¿entendés? Porque la persona la toca ahí, es una locura, una locura. Pero bueno, cosas que te enterás, viste, bueno, y eso es porque el premio presiona y si no le tienen que pagar diferencial el sueldo y bla, bla, bla. Pero bueno, nada, eso. No, cada cosa todo Sí, es sí, así, todo es complicado. En todo Uruguay es me decían, pueden tomar 2 personas por el valor de una acá y cada persona uruguaya gana más plata que la de acá. O sea, todo el tema de las cargas sociales y las cosas y los impuestos y las cosas que le sacan termina siendo una cosa terrible para la empresa y para la persona. Entonces la claro. empresa Es que acá, termina tomando la mitad de la gente, trata de ver cómo claro, hago para... sí. Y acá te expulsan, porque ponele, yo trabajo en relación de dependencia. A veces que decís, bueno, haces una extra si tenés la posibilidad. No, gracias, porque voy a trabajar más y voy a cobrar menos. Es una locura. Eso ya es una locura. Pero bueno, nada. Hay que seguir plantando semillitas. Es A ver así, es así. bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, Roberto, vamos a Bueno, ir. Bueno, hablamos. ya Gracias. hablamos. Beso. Listo. Chau.